Ok, buenos días con todos. Vamos a dar inicio ahorita al taller de espirometría. Hemos compartido 3 días donde hemos hablado de fundamentos tanto fisiológicos como conocimientos básicos en relación a la ventilación. Dimos una pequeña introducción en relación a la historia de la espirometría. Luis, Perdón, ¿aló? Sí. Hablamos de la importancia de la espirometría, indicaciones, contraindicaciones, cuáles son sus complicaciones previas por el procedimiento, las características de la curva. Hablamos de cada uno de los volúmenes y capacidades que podemos determinar por medio de la espirometría. Muy bien, hablamos igualmente de diagnóstico de patología obstructiva como asma y EPOC y patología restrictiva. Hablamos un poquito de características de curvas mixtas y de algunos otros estudios para diagnóstico de enfermedad pulmonar. Entonces hoy básicamente vamos a concentrarnos en el taller, vamos a hacer básicamente pura práctica. El día jueves, lo último que dijimos es que la espirometría nos permitía parámetros específicos para poder establecer el diagnóstico de las enfermedades respiratorias, que además nos permitía evaluar patologías obstructivas tipo asma, y en este caso veíamos la diferencia entre el BEF1 post y pre, así como también podríamos evaluar la diferencia del pico expiratorio flujo, que para evaluar patología obstructiva tipo EPOC, lo principal era la relación entre BEF1, que es el volumen expiratorio forzado, y capacidad vital forzada, que este valor tenía que ser igual o menor a 0,70 o a 70, y que además nos permitía, si queríamos catalogar la gravedad o severidad de la patología obstructiva, veíamos el valor de BEF1 en la fase pre-broncodilatadora. Para la patología restrictiva, básicamente observamos el valor de la capacidad vital forzada en el estudio pre, y que entendíamos que habían síndromes respiratorios donde los parámetros podían solaparse, y que obviamente existían otras pruebas funcionales. Ok, fíjense, para el día de hoy la forma de trabajar será la siguiente. Yo les tengo creo que 5 o 6 casos, digamos que están discutidos en base a estos parámetros, y tengo algunos otros pocos en que los van a ir discutiendo ustedes siguiendo las mismas pautas. Ok, de los estudios que les voy a presentar a continuación, lo primero que vamos a ver o que vamos a analizar va a ser la hora de diferencia entre los estudios pre y post, ¿ok? Debemos tener como mínimo 15 minutos de diferencia entre ambos estudios, y esto es lo que nos permite garantizar el efecto y la acción del broncodilatador corto, que en este caso todos los estudios están realizados con salbutamol. Vamos a verificar paso por paso aceptabilidad y reproducibilidad. Vamos a ver solo la curva, la característica de la curva, y en base a lo que observamos a la curva vamos a dar una impresión diagnóstica de qué tipo de patología pensamos que está presente. Después vamos a analizar el valor de la capacidad vital forzada. Acuérdense que este valor nos permite hablar de patología restrictiva. Es el único patrón espirométrico que tomamos en cuenta, y en estos valores que vamos a discutir hoy, que me habla de inspiración, o sea, de capacidad total de tomar el aire, en este caso de forma forzada. Después vamos a ver la diferencia entre el BEF1, y esto lo vamos a ver para determinar o descartar patología tipo asma. Vamos a ver la diferencia de pico expiratorio flujo, igualmente para asma. Vamos a ver los valores del BEF1 sobre capacidad vital forzada para tratar de determinar presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y finalmente valores de la vía aérea pequeña. ¿Okay? Antes de empezar, quiero explicarles una cosa, y es que cuando nosotros realizamos el análisis o la interpretación de cualquier estudio diagnóstico que les demos nosotros a nuestros pacientes, debemos hacerlo de forma sistemática. Esta es la forma en que yo suelo hacer el enfoque para hacer los análisis de las funciones pulmonares. ¿Okay? Entiendo que cada quien tiene su forma de proceder. A mí esta me parece bastante organizada, y sobre todo me parece práctica para explicarles a ustedes cómo vamos a empezar a hacer el análisis. No digo que sea la única forma, entiendo que pueden haber otras más. Entiendo que una vez que ya ustedes entiendan e interpreten los estudios, quieran hacerlo de otra forma, y estoy completamente de acuerdo. Lo importante es que siempre lo hagan igual. ¿Por qué? Para que no pierdan detalles, ¿ok?
Y esto aplica, como les digo, a todos los estudios. Cuando yo hablo de radiografía de tórax, siempre les digo a mis estudiantes, la placa se ve de afuera hacia adentro, y en lo particular yo empiezo por el campo derecho, después campo izquierdo y de último mediastino, independientemente que yo esté viendo a primera vista que la lesión sea en el lado izquierdo, ¿ok? ¿Y por qué lo hago así? Por orden. Muy bien, vamos a empezar. Antes quiero que repasemos unos criterios, vamos a necesitar algunas cositas, por favor traten de tener, bueno, teléfono en mano, calculadora en mano, ¿ok? Solo recordar que para el diagnóstico de asma, modificación del BEF1 posterior al broncodilatador, y esto debe tener un valor mínimo de 200 ml, o también decimos que 12 de porcentaje de cambio, o que la mejoría del BEF, del pico expiratorio flujo, sea mayor del 20% del valor pre o de 60 ml. Hoy vamos a trabajar con el 20%, por eso estoy pidiendo que por favor tengan teléfono, vamos a calcular el que es más complejo, por decirlo de alguna forma, realmente no es difícil, para que puedan ver cuál es la diferencia. A veces vemos la diferencia muy grande y decimos, sí tenemos el valor, pero cuando lo comprobamos nos damos cuenta que no. Cuando hablamos de POC, el patrón de referencia sine qua non que tiene que estar, que es fundamental, es BEF1 sobre capacidad vital forzada, que debe ser inferior o igual a 0.7 o 70, ¿ok? Y para catalogar grado de severidad o de obstrucción, decimos que el patrón obstructivo es leve cuando el BEF1 está por encima o igual a 80, que el patrón es obstructivo moderado cuando está entre 50 y 79, severo entre 30 y 49, y patrón obstructivo muy severo por debajo de 30, ¿ok? Y finalmente, para patología restrictiva, hablamos de valor leve cuando el valor está entre 80 y 66, moderado entre 65 y 51, severo entre 50 y 36, y muy severo entre 35, menor de 35. Aquí estoy dándome cuenta ahorita que hay un error, ¿ok? Esto es capacidad vital forzada, no BEF1. Esto es un error, ya voy a corregir esta lámina. Muy bien, vamos a seguir. Ok, vamos a comenzar con nuestros casos del día de hoy. Vamos a comenzar con nuestro caso número 1, ¿ok? Fíjense que el planteamiento es el siguiente, es un paciente masculino que tiene 75 años de edad. Este señor pesa 71 kilos, mide 1,71 y tiene un índice de masa corporal de 24. Diríamos que es un índice de masa corporal aparentemente adecuado. ¿Por qué digo aparentemente adecuado? Porque realmente no sabemos la relación o proporción de masa grasa, masa muscular, pero aparentemente este señor tiene un peso adecuado para su talla. Vamos a comenzar. Este es el primer boceto o el primer acercamiento que vamos a ver de este estudio, y les dije que la primera pregunta iba a ser la diferencia de hora, ¿ok? Entre estudio pre y estudio post. Quiero que vean primero la característica. Esta es la parte de la curva, esta es la parte, digamos, numérica, o los valores que arrojan esta curva. Antes de seguir, quiero explicarle, no sé si pueden apreciar que aquí en el gráfico tenemos las dos gráficas representadas en uno. La que está aquí abajo, que es la curva, fíjense que aquí dice flujo, volumen, ¿ok? Y si vemos la que está aquí, representa la de volumen, tiempo. Es decir, que eventualmente esta es la que nos vamos a guiar para ver el tiempo expiratorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vemos el tiempo acá, tendríamos que llegar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. ¿Ok? O sea que realmente hasta aquí sería nuestro máximo de tiempo de expiración. Dijimos que en el adulto era difícil, entonces nos vamos a tomar como un punto de referencia en 4. ¿Ok? Entonces si contamos el tiempo expiratorio en 4 segundos, sería hasta este nivel. Aquí a la primera observación, digamos que la primera dato que vemos es que nuestra curva de volumen-tiempo, este paciente logra aspirar, si yo extrapolo, máximo aquí entre 2 y 3, ¿ok? Entonces, esto ahorita no aplica para esto, aplica para los próximos ejemplos. Entonces, muy bien, vamos a empezar ordenados. Diferencia de hora entre el estudio pre y el estudio post. Entonces, nos vamos aquí, y dice datos pre de la prueba, y aquí dice 10 y 16 AM. Ay, caramba. Ok, entonces dice 10 y 16 AM la hora del pre, dice 10 y 30 la hora del post, y si nosotros sacamos cuenta y vemos la diferencia de tiempo entre estos, ¿cuántos minutos tenemos? Vamos a ver si estamos activos.
Hola. Muy bien. La diferencia son 14 minutos, ¿ok? Ok, leo el chat, perdón, ya lo activé. Muy bien, 14 minutos, muy bien. ¿Cómo lo hicimos? Simplemente restamos el tiempo. Excelente. Hemos contestado la primera pregunta. Ok, vamos a la segunda. Muy bien. La segunda pregunta me dice... Perdón, aquí. Muy bien, la segunda pregunta me dice... veamos criterios de aceptabilidad, ¿ok? Yo les puse en esta tabla todos los criterios y aquí tenemos la gráfica. Okay, esta primera la voy a hacer yo, obviamente si ustedes quieren participar, los estoy leyendo por el chat. No hay uno. Le faltó uno, no entiendo. Le faltó un minuto, sí, le faltó un minuto, exactamente. Bueno, esa es la idea, ¿no? En este caso faltó un minuto. Cuando ustedes hacen la conclusión al final, obviamente ustedes pueden decir un tiempo de broncodilatación no está completo, obviamente que sí. Y si pongamos que cuando hagamos la conclusión usted considera o tiene la duda de que su criterio final puede haberse alterado porque por ese minuto usted lo coloca ahí, tiempo insuficiente de broncodilatación, repetir prueba o resultados pudiesen haberse optimizado o pudiesen haber variado si concluíamos el tiempo completo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, necesito... Ok, muy bien. Entonces ahora vamos para acá y vamos a empezar con los criterios de aceptabilidad y dice el primero, el inicio debe ser rápido y sin vacilaciones. Nos vamos a la curva. Esta vez he elegido... Fíjense que prácticamente no tiene ninguna gráfica de curvas accesorias, solo dejé impresas las curvas pre y las post por motivos didácticos. La curva pre es la verde oscuro, la post es la verde o color azul cian. Y si vemos la característica, vemos que efectivamente hay un buen ascenso, pero aquí ocurre una cosa. Hay un pico menor, hay una muesca y hay un pico mayor. Básicamente esta curva, lejos de tener un solo pico, tiene dos montañitas con una deflexión más o menos marcada en el medio, es decir que eso de sin vacilaciones creo que no se está cumpliendo completo. Si vemos la característica de la curva post, porque todavía tenemos dudas, fíjense lo que pasa con la post. Hace un ascenso limpio, sí, pero pico, nunca hace pico, y nosotros necesitamos fundamental que haga un pico para poder marcar lo que es el esfuerzo máximo expiratorio y de ahí en adelante empezar a cuantificar la pendiente en la fase de expiración. Es decir que yo a esta curva no le daría satisfactorio. Yo puse unos caritas aquí, patrones de referencia, verde como que sí, consideramos que el criterio cumple, rojita como que no, y amarilla como que tenemos dudas, ¿ok? En este caso, vamos a ver, me parece que no tenemos el criterio, ¿ok? Vamos a continuar. Maniobra expiratoria debe ser continua y sin artefactos. La maniobra expiratoria la vemos por la pendiente, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí efectivamente no hubo artefacto, pero el artefacto estuvo aquí una vez que empezó la curva. Nunca hace pico. Y esto me hace una modificación en el valor que yo puedo tener, ¿ok? Entonces, y en la curva post nunca hizo pico. Nunca. Si yo comparo ambas curvas, yo diría que, bueno, efectivamente parece que la base es la misma, o sea que el esfuerzo inspiratorio que hizo el paciente parece ser el mismo, pero el pico de la expiración fue completamente diferente y eso me puede variar resultados, ¿ok? A esta curva yo también diría que no tiene el criterio adecuado, ¿ok? Tos no hubo, pero aquí esto lo que representa es que el paciente metió la lengua en el cilindro una vez que hizo el esfuerzo para expirar. Dice, la expiración no debe interrumpirse de forma abrupta. Eso lo vemos en esta esquina, ¿ok? Cuando ya la pendiente toca el eje de las abscisas. No corta de forma abrupta porque realmente no está vertical, pero si yo extrapolase la curva, vamos a poner que que está aquí era nuestro valor de referencia, yo lo extrapolo, probablemente se podía alargar un poquito más, ¿ok? Me queda la duda, en lo particular yo no estoy 100% satisfecha y yo le voy a poner un símbolo amarillo porque considero que el paciente podría mejorar, ¿ok? ¿Por qué yo estoy considerando esto? Porque yo también estoy comparando esta curva que dice volumen-tiempo, que es esta que está arriba, ¿ves? Aquí esto dice que el paciente aparentemente logró un buen flujo, por lo menos cercano al patrón de referencia, pero cuando él empieza a expirar, lo máximo que llega es, fíjense, si extrapolamos desde aquí,
es 2 segundos o un poquito más. O sea, yo considero que este paciente pudo haber hecho un mejor esfuerzo expiratorio. Por eso es que al final esta la voy a concluir como dudosa. Cambios de volumen deben ser inferiores. Aquí no tengo bueno, en ninguno de los ejercicios le puse cómo calcular esto, porque necesito tener gráficas y números a la vez. Además que necesito poder representarle todos los intentos y honestamente solo representé para el día de hoy intentos, el mejor intento pre y el mejor intento post para evitar complicaciones. El siguiente criterio dice final plano en la curva flujo-volumen, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que me aparece aquí? Esta curva está plana, pareciera que todavía está como un poquito en ascenso. Y aquí nunca me hizo la meseta final. Así que me parece que este criterio lo voy a dejar interrogado y honestamente le pondría más carita triste que cara intermedia. Y lo último, duración que no sea inferior a 6 segundos y definitivamente aquí no, para que este paciente hubiese expirado 6 segundos, esta línea que está acá tendría que haberse proyectado hasta acá y definitivamente no es, así que esta tampoco. Si vemos criterios de aceptabilidad, honestamente esta curva no tiene las mejores características para ser aceptable. ¿Ok? Entiendo que ahora en adelante ustedes me van a decir que todos los valores de esta curva pueden ser un poco fidedignos, pero como estamos analizando criterio por criterio, nos quedamos en que la aceptabilidad no es buena y ahora vamos a seguir adelante. ¿Ok? Vamos a ver, aquí es reproducibilidad. En reproducibilidad yo le puse unos ejemplos aparte porque no los tengo graficados y qué es lo que quería mostrarle. Fíjense, este paciente hizo 4 intentos, ¿ok? Hizo un intento de 2,82 litros, hizo un segundo, todos estos intentos son pre, como pueden ver. Hizo un segundo intento de 2,86, hizo un tercer intento de 2,90 y un tercer intento de 2,81, ¿ok? Aquí dice que las diferencias de volumen de los dos mejores esfuerzos debe ser inferior a 0,15 o de 150 ml. Yo voy a agarrar los dos más altos, en este caso 2,86 y 2,90, y si yo resto y hago, saco la diferencia, ¿cuánto tendría de diferencia ahí? Tendría nada más, ¿cuánto? Tendría 40 ml, ¿ok? De 86 a 90 hay 40 ml o 0,4, muy bien, ¿ok? Como ven, yo siempre trabajo con ml porque me parece más fácil, pero ciertamente 0,4 litros, muy bien. Y si yo fuese muy exigente y yo agarro el peor, ojo, ese no es el criterio, pero si yo fuese muy exigente, yo digo que el peor fue 2,81 y el mejor 2,90, aún así este paciente no tiene ni siquiera 80 ml de diferencia. Entonces, creo que vamos a considerar que ese primer criterio es satisfactorio, muy bien. El segundo criterio en relación a adultos, como pueden ver los criterios de niños los omití porque no vamos a hacer ejemplos con nenés. La capacidad vital cuando es menor a 1, pero todas estas capacidades del ejemplo que las vimos antes, voy a permitirme ir para atrás un minuto para que vean cuál era la capacidad. Ok, la capacidad de este paciente, fíjense que era 2 litros 82, ok, entonces ese segundo criterio de reproducibilidad en este caso no aplica. Muy bien, y por último se realizarán mínimo 3 maniobras aceptables con un máximo de 8. Este paciente tuvo 4 maniobras, ¿verdad? Pero realmente ya nosotros sabemos que que las maniobras previas como tal parecieran no haber sido aceptables. Sin embargo, como yo les puse unos ejemplos aquí y todos quedaron como bien simétricos, por eso concluyo como que eran características iguales, ¿ok? Vamos a ver, ahora los escucho aquí. Características generales de la curva. Hábleme solo de la curva. Ya sabemos que tiene artefactos, ya nos pudimos dar cuenta que la aceptabilidad no es la más adecuada, reproducibilidad tiene por lo menos un criterio, pero si ustedes ven la curva aquí de entrada, ¿qué piensan ustedes que puede tener este paciente? ¿Piensan que está normal? ¿Piensan que tiene una patología restrictiva? ¿Piensan que es una patología obstructiva? ¿Piensan que pueden estar ambos patrones coexistiendo? ¿Qué piensan ustedes cuando ven la curva?
Pensamos que está normal. ¿Por qué pienso que está normal? Fíjense que la base prácticamente la alcanza, sí me queda una pequeña muesca acá, no me cubrió todo el pico, pero si yo digo que si él no hubiese metido la lengua acá, quizás llega, ¿ok? Si ustedes me quieren decir, no, yo tengo la duda, yo creo que puede ser restrictiva, ¿por qué? Porque no llegó aquí al pico completo, quedó un poquito más corta y me parece que tampoco hizo el pico aquí, no hay problema. Yo también se los acepto y le diría sí, pudiese ser restrictiva también, ¿ok? En este caso yo lo consideré como normal y por eso les puse la carita feliz en normal. Ok, ahora vamos a números. Vamos a evaluar el valor de la capacidad vital forzada. Para ver capacidad vital forzada, fíjense que es el primer parámetro que tenemos aquí representado. Tenemos capacidad vital forzada, después tenemos el volumen expiratorio forzado del primer segundo, abajo tenemos la relación entre capacidad vital forzada y entre BEF1 y capacidad vital forzada. Aquí tenemos el pico expiratorio flujo. Y aquí abajo tenemos las representaciones de de las vías aéreas pequeñas. Esta es la forma en que esta curva está graficada. Fíjense que en las prácticas que hicimos anterior nunca le mencioné esto y sale ELA. Este parámetro se lo mencioné en algún momento cuando vimos las partes teóricas y ELA se refiere a edad pulmonar. ¿Okay? Es un parámetro bien difícil de alcanzar. No es un parámetro 100% fidedigno. Digamos que lo que trata de representar es la edad del pulmón. ¿Okay? Pero es un parámetro que nosotros utilizamos de forma bastante inteligente cuando hablamos con pacientes con hábito tabáquico, cuando queremos eventualmente comenzar cesación tabáquica, y en este sentido, ¿qué le decimos al paciente? Mira, tienes tú 45 años y eventualmente tu edad, tu pulmón está trabajando como un pulmón de X cantidad de años, ¿ok? En este caso, esta paciente tiene 75 años en su edad y aparentemente este parámetro le dio lo mismo. Muy bien, ya seleccionamos capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada la vemos en donde, en el valor, en la fase pre, y este valor me da 83. Con 83 no hay restricción. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de restricción leve, hablo de afección de 80 a 66, o sea, de valores menores a 80. Es decir, que por este patrón aparentemente no tengo restricción. Continúo entonces y calculo la diferencia entre el BEF1 y para eso tengo que ubicar primero el BEF1, ya yo se lo señalé en la tabla, aquí lo tenemos, y tenemos que hacer una resta, ¿ok? Yo creo que eso ya lo han hecho y lo hacen súper bien. Tenemos que restar el valor del BEF en el post menos el BEF en el pre, y en este caso yo lo calculé aquí, tenemos una resta sencillita, y resulta que este señor en el post hizo 2 litros 71, pero en el pre había hecho 2 litros 71. Si yo resto eso, básicamente 0, por lo tanto puedo decir completamente, con toda la seguridad, que no hay respuesta al uso de broncodilatador. ¿Ok? Entonces les diría, ¿criterio para asma en este momento tengo? No tengo criterio para asma. ¿Ok? Vamos a seguir. Diferencia entre los picos expiratorios flujos. Vamos a calcularlo en base a la mejoría del 20%. Vamos primero a ubicar dónde está este valor. Aquí lo tenemos. Fíjense que la forma en que está organizado este patrón de impresión son los parámetros principales que necesitamos hoy evaluar, están colocados en la parte superior. ¿Ok? No siempre esto está así, a veces están ordenados diferentes, pero como yo les digo, esta es la forma en que generalmente yo lo organizo para poder analizarlo mejor. Muy bien, primero, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Primero identificamos el pico expiratorio flujo del valor pre. En este caso estamos hablando de que fue 6 litros 85. Y le vamos a calcular y después sumar el 20% de ese valor. Y eso lo vamos a ver aquí. Fíjense, mi pre es de 6 litros 85, que es este valor que he sacado aquí de la tabla. Yo le he calculado cuánto es el 20% de eso, y el 20% de 6.85 es 1.37. Si yo sumo eso, mi valor a esperar debería ser 8.22. ¿Qué quiere decir? Que si realmente este paciente es asmático según este parámetro, mi paciente debería tener un pico expiratorio flujo en el post de 8.22, y ese sería mi valor de referencia o mi patrón de referencia.
Yo voy a buscar ahora cuánto fue que hizo mi paciente y mi paciente alcanzó 5 litros 0,6. ¿Qué es lo que pasó aquí? Fíjense que el pico que hace en el post el paciente es aún menor y eso lo vimos en la gráfica inicial. Fíjense que cuando yo les puse la gráfica en el esquema de color cian, la curva en el post era más baja porque ese paciente no hizo pico. Entonces aquí, obviamente, criterio de asma no hay, pero aquí el análisis es diferente. Aquí la pregunta es, ¿el paciente hizo el mismo esfuerzo inicial en la curva post o no hizo el mismo esfuerzo? Porque tenemos una diferencia importante. Aparentemente sí logró tomar, sí logró tomar la misma cantidad de aire, no sé, fíjense, en la curva pre él logró tomar 2 litros 820, o sea, él metió en su pulmoncito 2 litros 820. Y en la curva post metió 2 litros 760, que está aquí. Aparentemente metió menos aire. Hizo menos esfuerzo, es muy probable. Entonces, por eso, cuando interpretamos el pico expiratorio flujo, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que verificar o comparar mucho la característica de la curva. Por eso es que las curvas que se comparan tienen que ser equitativas, porque si no, lamentablemente, podemos caer en errores de comparación o en errores de conclusión. Hasta el momento, ¿estamos entendiendo o tienen alguna duda en este momento? Los leo. Ok, aparentemente... Buenos días, Doc. Hola, buenos días. Me Disculpe, iba, aquí el dígame. paciente tiene un pico respiratorio superior al 20%, o sea que igual No, no se lo toma como criterio ajá, fíjate, para asma. fíjate, Boris, él no lo tiene, fíjate, yo hice un cálculo, que es este que está aquí arriba, y si mi paciente para tener este patrón de referencia, tiene que tener 822 o por encima de 822. Ese es mi cálculo estimado. Pero cuando yo veo lo que el paciente hizo, que es en esta curva, fíjate lo que él hizo. Él hizo 5 litros 60. Él no llegó a tener el valor máximo o el valor esperado para yo determinarlo como asma. Si yo comparo los picos, fíjate que él en un inicio hizo 6 litros 85 y ahora y posterior hizo 5 litros 60. Hizo un pico menor. El esfuerzo que él hizo fue menor. ¿Sí se entiende esa parte? Voy a dejar de compartir mi pantalla un segundo porque quiero intercalarles una lámina para que puedan comparar, ¿ok? Ok, vamos a volver para acá, ya voy a volver a compartir mi pantalla. Fíjense, esta es la lámina que estamos viendo ahorita y ahorita lo que hice fue agregar la lámina que teníamos inicial. Fíjense, aquí está el pico, fíjense, la curva pre es esta verde oscura y la curva post es la verde cian o la color clara. ¿Cuál curva hizo mejor pico o el pico más alto? La verde oscura. Fíjense que llegó aquí, está acá más cerca de 6 y aquí, si yo la hago, está por debajo. Eso desde el punto de vista numérico está registrado aquí. La verde oscura llegó a 6,85. ¿Por qué 6,85? ¿Qué medición me están haciendo aquí? Esta que está aquí, ¿ves? El software interpretó como mejor esfuerzo esta curva que está acá y marcó la que está más alta. El tope más alto de la curva azul clara o color cian está en este nivel y desde el punto de vista numérico era este valor que está acá, que fue 506. Por eso es que les digo que en este caso, ay señor, lamentablemente, creo que me he ido aquí. Lamentablemente aquí el criterio no se cumple. ¿Sí entendieron? Hola. Ok, muy bien, perfecto. Disculpen que me voy para adelante y para atrás de la presentación. Ok, ahora vamos a ver, ya creo que estoy en orden. No estoy en orden. Por algún motivo me fui para atrás.
Ok. El siguiente, ya va, leo una pregunta. Muy bien, sí, ya entendieron todos, excelente. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el valor o la relación entre BEF1 y la capacidad vital forzada. Aquí está nuestro patrón de referencia, lo pueden ver, y este patrón lo vemos en el post, seguimos aquí el cuadrito verde, nos venimos para acá, y este paciente tiene un post de 98.2. Dijimos que el diagnóstico para POC era de 0.7 o de 70, inclusive para abajo, por ende aquí no tenemos relación para plantear obstrucción de tipo POC. Y para ya casi finalizar este ejemplo, vamos a ver entonces, vamos a analizar entonces lo que corresponde a los valores de la vía aérea pequeña. Esto, honestamente, yo siempre se lo comento a ustedes como, digamos, como un conocimiento plus, un conocimiento adicional, ¿ok? No es fundamental que ustedes aprendan esto, sin embargo, a mí siempre me parece muy importante recalcarlo porque puede pasar que ustedes tengan pacientes que a nivel del BEF1 de las vías grandes no vean ningún cambio, pero el paciente es un tosedor, pero el paciente es rinítico, ustedes lo han visto y les llega el paciente con broncoespasmo y se queda en la pregunta, pero ¿por qué este paciente sibila si ya los criterios de asma no lo tienen? Por favor, siempre revisen la vía aérea, así sea por curiosidad, simplemente véanla por curiosidad. Fíjense, si nosotros vemos la vía aérea pequeña la pueden tener representada de dos formas, o valores independientes, así como están aquí, 25, 50, 75, o la pueden tener, digamos que resumida en este valor que está arriba, que yo no marqué, que es el 25-75, es decir, toman un promedio de los tres valores y hacen un valor promediado, ¿ok? Fíjense, si yo me voy a los valores teóricos, este paciente en la vía aérea 25 debería haber podido tener un volumen de 6 litros 81, él alcanzó un valor de 5 litros 546 y eso le da un 80%. En la vía de 50, él debería haber tenido un valor esperado de 341, pero él logró alcanzar 6 litros 450, y eso representa un 185% de lo que debería. Y en su vía más pequeñita, alcanzó 2 litros 78 para un 254. ¿Qué es lo que yo veo aquí de entrada? Este paciente a mí me parece que tiene patología de vía aérea pequeña. Realmente no pareciera, porque inclusive sus valores basales están adecuados y por encima de su patrón esperado. Si yo quiero comparar o verificar qué pasó con su vía aérea pequeña en el post, es decir, posterior al broncodilatador, yo veo que esos parámetros más o menos se mantuvieron, quizás en este bajó un poquito al 72%, es decir, tuvo un poquito menos de volumen, este también un poquito, y este aparentemente mejoró muchísimo, ¿ok? Entonces, como me llamó la atención que mejoró tanto este volumen en el 75, que 2,78 litros me pasó a 3 litros 57, y como yo soy curiosa, yo digo, bueno, ¿será que tuvo respuesta o me llamó la atención? Entonces yo simplemente hago mi cálculo y fíjense que la diferencia, ¿cómo saqué la diferencia? Resté, ¿ok? Entre 3 litros 57 menos 2 litros 78, eso me da una mejoría de 790 ml, es bastante, casi un litro. Entonces, si todo este estudio estuviese normal, todo, y solo me llama la atención esto, usted podría hacer la acotación de que paciente pareciera que la vía aérea pequeña tiene mejoría. Ahora, yo les explico algo. Este valor en el contexto de que ya vimos la curva y la curva no nos pareció aceptable y tenemos algunas dudas con el estudio, usted también podría decir, a pesar de observar un cambio en la vía aérea pequeña, me parece que la curva no cumple con todos los criterios de aceptabilidad o el paciente clínicamente no manifiesta ningún síntoma respiratorio, estudio no compatible, favor repetir prueba. Eso es por ponerle un ejemplo, ¿ok? Acuérdense que nosotros tratamos al paciente, nosotros no le ponemos tratamiento al estudio, ¿ok? Muy bien, aquí yo también les hago la acotación que realmente los valores iniciales en la fase 3 estaban normales, que fue lo primero que le comenté, ¿ok? Muy bien, si yo tuviese que concluir a este paciente, decimos, ¿tengo algo para patología obstructiva, sí o no? No tengo, ¿ok? ¿Por qué? Porque aparentemente no tuve broncodilatación. Muchísimas gracias, Boris, y ciertamente no tenemos, ¿ok? Para restricción, no tenemos patrones para restricción porque dijimos que la capacidad vital forzada de este paciente, si mal no recuerdo, era de 93% o de 83%, no recuerdo el valor ahorita.
¿Y nos parece patología mixta? No, porque aparentemente no, si no tuvimos restricción y no tenemos obstrucción, no nos puede dar para los dos, ¿ok? Entonces, en este caso, la conclusión de este estudio, yo le puse que no. Cuando hacemos el informe, qué es lo que hacemos? Bueno, se concluye estudio como normal o se concluye estudio sin alteraciones, se acota que el paciente tuvo problemas al realizar la curva, se acota que el paciente pudiese mejorar su esfuerzo expiratorio y usted hace todas las aseveraciones que usted quiere, ¿ok? Usted puede decir, le faltó 1 minuto de broncodilatación, también lo puede decir. Usted en la parte de conclusión o la descripción final del estudio, se hacen todas las acotaciones necesarias. Ya yo le expliqué que es importante, por ejemplo, cuando el técnico hace el estudio y después posteriormente otra persona va a ver o va a analizar o va a dar un diagnóstico o va a tratar al paciente, es de mucha utilidad que la persona que haga el estudio describa X situaciones, ¿ok? Tiempo incompleto, paciente poco colaborador, paciente no comprende la técnica, se hacen 5 o 6 intentos, no se continúa porque el paciente está fatigado, etc. Cuando la persona que analiza o que va a tratar al paciente ve esto, tiene una orientación más o menos o una aproximación de qué fue lo que pasó durante el estudio. Ok, muy bien, vamos al segundo caso. El segundo caso dice que es un paciente masculino que tiene 57 años, pesa 88 kilos y mide 1,69. Este señor tiene un índice de masa corporal de 30. Indiscutiblemente este paciente está un poquito pasado de peso y esto siempre es importante. ¿Por qué? Porque si este paciente, por ejemplo, me lo están refiriendo por disnea y yo le hago un estudio y está completamente normal, lo más probable que yo vaya a comentar es que este paciente tiene un problema de peso y que hay necesidad de comenzar este examen, rehabilitación física. Y efectivamente, miro el peso es por eso, porque al ver yo el peso, lo primero que pienso es eso. Este paciente podría tener un patrón restrictivo, ¿ok? Muy bien. Muy bien, acuérdense que la primera pregunta es ver la diferencia de horas en los estudios. Ahí está puesto el estudio. Tienen puesto ahí el estudio completo, ¿no? La característica, la curva y los valores en tiempo, los valores de cada curva, ¿no? Igual tenemos representados solo valores pre y post. Y fíjense que tenemos, aparentemente viendo la curva rapidito, pareciera que este paciente le fue fácil hacer el estudio, tiene 2 curvas con buena base, buena altura, pareciera que le fue mejor que al anterior, por ejemplo. Muy bien, veamos la diferencia de hora entre los estudios. Y ahora tengo 10 y 26. Y ahora tengo, ay, cónchale, a las 10 y 42. Y efectivamente, este caballero sí le dieron 16 minutos. El minuto que le quitaron a la paciente anterior se lo dejaron a este paciente. Y podríamos decir entonces que ahora sí estamos satisfechos con el tiempo de broncodilatación, ¿verdad? Muy bien, gracias por estar participando. Muy bien, seguimos y ahora vamos a la siguiente acotación. Ahora vamos a ver aceptabilidad y vamos a ver los criterios. Entonces empezamos, inicio debe ser rápido y sin vacilaciones. Definitivamente sí, ascenso rápido, un solo pico, bastante bien, prácticamente vertical ese ascenso y eso es importante. Muy bien, seguimos. Ya lo marqué. Maniobra expiratoria debe ser continua sin un artefacto. Esta pendiente está bastante lisa, no hay muescas ni mellas en el camino, así que creo que vamos a considerar que la maniobra debe ser esta satisfactoria. Si alguno de ustedes no está de acuerdo con lo que marco acá, por favor, siéntanse libres de hablar. Muy bien, seguimos. La expiración no debe interrumpirse de forma abrupta. Yo le puse una carita feliz en este caso. Si ustedes me quieren decir que ustedes consideran que la paciente pudo haber botado más aire porque ustedes se están guiando por la curva de volumen y tiempo y se dieron cuenta que el tiempo expiratorio máximo de esta paciente es inferior a 4, ustedes también tendrían la razón, así que no habría problema. En este caso no pondríamos una carita verde aquí, podríamos poner una carita amarilla donde dice que no estamos 100% satisfechos. Muy bien, cambios de volúmenes inferiores, no aplica porque no tenemos cómo calcularlo ahorita. El final de la curva volumen-tiempo plano, bueno, fíjense, yo puse carita amarilla aquí porque a mí me parece que esto sigue subiendo todavía, y si yo hubiese expirado un poquito más, si se hubiese puesto planito por completo. Así que se le puse carita amarilla.
Y el último, la duración debe ser no inferior a 6 segundos para que efectivamente tengamos un buen criterio. Aquí sí salimos mal, ¿ok? Ahora, si yo comparo los criterios de aceptabilidad en relación a la curva anterior, la verdad es que esta considero que tiene mejores características, así que nos vamos a quedar un poquito más contentos con esta. Seguimos, nuevamente, aquí es reproducibilidad, vemos los valores, entonces bueno, yo aquí más o menos los puse comparando y tuvimos que si el valor máximo fue 380, el más bajito fue 372, si comparamos los dos mejores serían estos que están aquí, ¿no? 380 con 375, y la diferencia que hay entre uno y otro son 50 ml, eso es menos que 150, perdón, ¿sí? Eso es menos que 150, así que definitivamente le vamos a dar el visto bueno. No me aplica este segundo criterio, porque esta paciente hizo una buena capacidad y yo puse que efectivamente sí hicimos las 3 curvas, ¿ok? Sí se hicieron, solo que yo no las grafiqué. Muy bien. Ahora vemos la curva de que es muy importante. La respuesta que ustedes me den aquí es casi que parte del 100 puntos, ¿ok? Ustedes ven la curva, por favor no vayan a responder a la ligera. Piensen lo que van a responder. Ustedes ven esta curva y ustedes la ven y ustedes piensan, este paciente puede ser que tenga ¿qué? Obstrucción, restricción, o piensan que está normal. Aquí sí no los voy a ayudar, voy a esperar que ustedes me contesten. Es muy importante. Ya abrí el chat y los voy a leer. Ok, Lorena dice restrictivo. Vamos a ver. ¿O quién más me dice algo diferente? Permiso, voy a tomar un poquito. Muy bien, tengo restrictivo, obstructivo, restrictivo, y las curvas están separadas. Ajá, Boris, ¿qué quieres decir tú con que las curvas están separadas? Vamos a ver. Dime, ¿eso te da para qué? ¿Qué piensas con las curvas separadas? ¿Qué sospechaste? ¿Qué te llamó la atención? Muy bien, Magali. Fíjense, les voy a aclarar. Esto es bien importante. Esta curva era bien significativa para hacer el ejemplo. Fíjense, vamos a discutir primero restrictivo. Para que sea restrictivo, acuérdense que la primera medición es que esto es un triángulo, ¿cierto? El patrón de referencia que está aquí arriba es mi triángulo. La base, que es esto, es la cantidad de aire total que mete el paciente. ¿Por qué lo sé? Porque fíjense que aquí abajo dice volumen. Es decir, que esto aquí abajo es la cantidad de aire que entra. Si nosotros vemos o nos guiamos por nuestro área gris, que es nuestro patrón de referencia, llega más o menos aquí entre 3 y 4, ¿verdad? Y si yo veo mis curvas verde oscuro y color cian, pareciera que tienen la misma capacidad, o sea, que hicieron el mismo volumen. Por lo tanto, ahí ya no puedo ver de restrictivo. Ya no puedo hablar de restrictivo. Entiendo que surge la duda, es porque si yo veo la curva verde, la veo por debajo del área de referencia y la curva cian se quedó un poquito por debajo porque no me hizo el pico. Pero el restrictivo, el criterio principal es la base del triángulo. Y aquí la base del triángulo sí la tenemos, ¿ok? Entonces no nos da para restrictivo, por lo menos no visualmente, después vamos a ver los números. Y ahora vamos a ver obstructiva. Fíjense, quizás me pudiesen decir en primera instancia, no, a mí no me parece que es obstructiva, porque la pendiente no me da chinchorro, o sea, no me da la concavidad superior. Ah, es verdad. Pero me llama la atención, y eso se los comentaba yo con asma, que las pendientes en asma se separan. Hay una separación entre las pendientes. Ustedes podrían objetar, pero es que la curva verde quedó más pequeña. Tienen razón, pero si yo más o menos me imagino que este piquito llega aquí más alto, o sea, que se proyecta hasta acá, aún las pendientes están separadas. Entonces me deja la duda y la interrogante de pensar, este paciente puede ser asmático. Obviamente no es la respuesta definitiva porque yo tengo que ver números, pero ya desde el punto de la gráfica me empiezo a orientar. ¿Ok? Pero muy bien por el análisis. Ok, entonces yo me quedo con una obstructiva, ahora tengo que demostrarlo, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver cómo va la cosa. Empezamos porque estamos con orden, vamos a ver primero la capacidad vital forzada, vamos a realmente a ver si a mí por la curva me parece que no es restrictiva, ahora yo quiero ver realmente el valor o por el contrario, yo pienso que por la curva es restrictiva, ahora vamos a ver el valor. Y nos vamos a capacidad vital forzada, nos vamos a los valores pre,
y fíjense que tengo aquí un 99%. ¿Qué significa esto? Este paciente debería haber logrado meter 3 litros 780, logra meter 3 litros 740 y alcanza un 99%. ¿Ok? Un respetable 99%. Entonces con eso ya sabemos que no hay restricción. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver la diferencia entre el BEF y aquí vamos a buscar asma. ¿Ok? Yo vi una curva y me quedé con la idea de que podía ser asmático. Ahora vamos a comparar y vamos a sacar la diferencia entre el BEF post, que fue en este paciente me hizo 3 litros 27, y en el pre este paciente me hizo ¿cuánto? 3 litros 01. Ok, aquí tengo el valor y saco la diferencia y yo resto 3 litros 27, que fue lo que hice en el post, menos 3 litros 01, que fue lo que hizo en el pre, es decir, después que le coloqué el medicamento, hizo 3 litros 27 y mi curva inicial antes de colocarle el medicamento fue 3 litros 01. Y si yo resto eso, me da 0,26 o 260 ml. ¿Cuál es el criterio para el diagnóstico de asma? Es 200 ml. Entonces, parece que efectivamente sí tuve una respuesta que se puede considerar satisfactoria al uso de broncodilatador. Ahora vamos a medir la diferencia entre los picos. Atención con esto, por favor. Ok. Aquí están mis valores. Lo primero que voy a hacer es calcular el 20% de mi valor inicial o de mi pre. Este paciente en el pico expiratorio flujo basal, es decir, antes de colocar medicamento, me hizo 6 litros 18. En el pico posterior al medicamento, este paciente me logró hacer 6 litros 680, ¿ok? Vamos a calcular. Mi pre era de 6 litros 18, yo calculé el 20% de eso, me dio 1 litro 23, que hice 6.18 por 0.20, ese valor me da 1.23, y si yo sumo 6 de 18 bajo 1.23, eso me da 7.41. ¿Qué significa 7.41? Que ese es el pico expiratorio flujo post medicamento que yo debería esperar para considerar este patrón como positivo. Muy bien, ahora me voy a mi tabla y observo que mi paciente hizo 6 litros 680. Es decir, que hubo mejoría, sí, pero lamentablemente no alcanzó el 60%, el 20% de mejoría. Por ende, el criterio literal para diagnosticar asma no lo tengo. Ahora, entre los dos criterios, es decir, la mejoría del BEF o la mejoría del pico, el criterio que tomamos siempre es la mejoría del BEF. Si está o no presente la mejoría del pico expiratorio, eso sería un adicional. Pero el que tiene que estar sine qua non es la mejoría del BEF1. No puede pasar que un paciente no tenga criterio por BEF1 y si lo tenga por pico y ustedes digan que el paciente es asmático. No puede pasar. El criterio para diagnóstico es BEF. Si adicional está el del pico, excelente. ¿Ok? Entonces, este paciente no cumplió criterios para asma. ¿Entendieron esto aquí? Este es el patrón que quizás nos genera un poquito más de confusión. Muy bien, voy a seguir. Si no comprenden algo, me avisan y volvemos hacia atrás. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a calcular el valor del coeficiente de la relación BEF1 capacidad vital forzada. Ese valor ya dijimos que lo vemos en el post. Aquí ya lo ubicamos en la gráfica. Nos vamos a la línea post y está en 88.1. Este valor es diagnóstico sí o no para EPOC. En este caso no hay relación porque ya sabemos que tiene que ser de 70 para abajo. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver vía pequeña porque somos curiosos y queremos estar seguros. Ya sabemos que nos dio positivo el criterio para BEF1 porque este paciente tuvo una mejoría de 260 ml. Ahora vamos a ver qué pasó con su vía pequeña, vamos a ver si hay un cambio significativo y nos ubicamos primero aquí, fíjense. Los valores en el pre, este paciente hizo un 81% de su valor teórico, hizo un 80% de su valor teórico y 77% de su valor teórico.
realmente su vía aérea pequeña desde el pre está adecuada, no tiene valores bajos, ¿ok? Quizás el más bajito, bueno, pudiese ser 75, pero honestamente no está tan alterado. Además que nosotros ya nos quedamos con la idea de que este paciente podría mejorar su tiempo expiratorio, es decir, él podría hacer mejor esfuerzo para terminar de botar el aire. Muy bien, nos vemos acá. Bueno, de 81 pasó a 92, de 314, perdón, de 80 pasó a 107, uy, parece que hubo mejoría, y miren, de 77 mejoró a 123. Pareciera que el paciente mejoró un poquito su capacidad para botar el aire en posterior a su broncodilatador, ¿ok? No saco una conclusión definitiva, pero bueno, veo que la vía aérea pareciera que hubo algún cambio, ¿ok? Vamos a ver qué dice aquí. Cambios en la vía aérea pequeña, aparente mejoría en el 50, fíjense, en el valor 50, si yo calculo la diferencia entre 4 litros 21 que hizo en el post y de 3,14 que hizo en el pre, este paciente mejoró 1 litro 70, mejoró bastante, ¿ok? Y si calculo la mejoría en el 75, fíjense que mejoró 667 ml, ¿ok? Vamos a ver aquí edad pulmonar. ¿Se acuerdan que le dije que era un parámetro difícil de lograr? Está aquí, se denomina como ELA. Y fíjense que este paciente tiene 57 años por fecha de nacimiento, pero aparentemente su pulmón está un poquito más mayorcito y aparentemente tiene 59 años, ¿ok? Como les digo, no es un patrón de referencia, pero a nosotros nos sirve para decirle al paciente, mira, tienes que hacer algunos cambios, tienes que mejorar. Además, nosotros sabemos que este paciente tiene sobrepeso, que es obeso, porque el índice de masa corporal nos dio aumentado, entonces nosotros eventualmente podemos incentivarlo a mejorar, ¿ok? Nosotros esperábamos un patrón restrictivo en él por el peso, pero fíjense que no lo había, así que simplemente nos vamos a quedar entonces con qué diagnóstico, con que este paciente aparentemente, este paciente tuvo criterios para asma, porque la diferencia del BEF1 en este caso nos dio 260 ml, ¿ok? ¿Qué acotaciones podríamos hacer? Bueno, que el paciente hizo buenos intentos en su curva, que tuvimos criterios de aceptabilidad y reproducibilidad adecuados, y le pudiésemos hacer algunas acotaciones, ¿verdad? Importante mejorar, qué sé yo, o incentivar caminatas, incentivar actividad física, se recomienda evaluación por nutrición y dietética, etcétera, ¿ok? Entonces, cuando ustedes hacen la conclusión del estudio, pueden acotar todo este tipo de cosas. Muy bien, vamos con 2 ejercicios. Hasta el momento quiero saber si estamos entendiendo. Si tenemos alguna duda, por favor, compártanla en el chat o convérsenla para poder ir acotándola, porque nos quedan algunos casos todavía por delante y eventualmente si no lo entendieron en estos 2 primeros casos, quisiera que quede claro en los siguientes, ¿ok? Muy bien, tenemos 2 casos. Hasta el momento creo que ha estado fácil, ¿verdad que sí? Ok, vamos al caso número 3. En este caso es una paciente, ay Dios mío, mira, femenina, y no puse femenino aquí. Una paciente femenina que tiene 84 kilos, que mide 1,53 y que su índice de masa corporal es 35,8. ¿Ok? Estas son las curvas de la paciente. ¿Ok? Aquí tenemos la representación gráfica y tenemos la representación numérica, que es la interpretación de esta gráfica. Y vamos a empezar. Nuestra primera pregunta o nuestro primer punto es siempre ver la diferencia de hora entre el estudio pre y el estudio post. Por favor, eso no lo olviden, eso es súper importante. Y en este caso, este estudio lo hicieron a la 1:41 de la tarde y la siguiente le hicieron a las 1:54 y eso nos da una diferencia de 13 minutos, ¿ok? A este paciente le faltó 2 minutos para considerar tiempo mínimo de broncodilatación. Eso hay que acotar, ¿ok? Muy bien, seguimos. Vamos a verificar criterios de aceptabilidad y empezamos entonces. El inicio debe ser rápido sin vacilaciones, definitivamente sí. Fíjense que esta curva, prácticamente el ascenso, mire, fue prácticamente completamente vertical, está derecho. Fíjense la diferencia en relación a las curvas que hemos tenido algo. Esto es un pico, fíjense que el punto máximo es realmente finito. Y después viene la pendiente, donde no hay mayores interferencias en la fase expiratoria de este paciente. Fíjense que aquí corta el eje del volumen, lo corta más paralelo, no lo corta vertical. ¿Ok? Analicemos de una vez esta que sería volumen-tiempo.
aparentemente este paciente no logró alcanzar el volumen máximo, que sería este que está aquí, ¿verdad? Pero no sé si les parece que está completamente plano o no. Pero fíjense el tiempo de expiración. Si yo extrapolo esto aquí, está entre 5 y 6. La pose se quedó un poquito más corta. No llegan ninguna de las dos a las 6, pero fíjense la diferencia del tiempo expiratorio en relación a los dos ejercicios que hemos hecho. La línea se ve mucho más larga. Y si yo considero, como dijimos, que como es un paciente adulto y le cuesta un poquito más, y yo bajé mi tope de referencia a 4, fíjense que las dos curvas sobrepasan los 4 segundos, ¿ok? Habiendo dicho eso, entonces hacemos el análisis y definitivamente el inicio sí fue rápido y fue sin vacilaciones. Definitivamente la fase o la pendiente expiratoria, que es esta línea que está acá, no hay artefactos en ella. La expiración no se cortó de forma abrupta, a mí me parece que aquí se aplanó bastante. ¿Qué más? Esto no aplica. Vimos que la curva, bueno, yo puse aquí carita feliz de que sí me parece que se aplanó, pero si ustedes consideran que no, le podemos poner una carita amarilla, que es un valor intermedio o no 100% satisfecho. Y al final, el tiempo expiratorio, no alcanzó los 6 segundos, es verdad, pero yo puse carita intermedia porque sí pasó los 4 segundos. Entonces, yo no me doy 100% por satisfecha, pero lo voy a considerar como un buen esfuerzo. Si ustedes no están de acuerdo, ustedes pueden poner carita roja, no hay ningún problema, ¿ok? Y consideran que no alcanzó los 6 segundos. Muy bien, si nos vamos a reproducibilidad, nuevamente disculpa, los valores, fíjense, el valor mínimo fue en 1.66, hizo un valor máximo 1.93, están bien separados unos de otros, ¿verdad? Pero la regla dice que los dos mejores esfuerzos son los que yo tengo que considerar, ¿ok? Entonces los dos mejores esfuerzos en este caso fueron 1.91 y 1.93, y ahí la diferencia no es mayor a 150 ml, ¿ok? Este criterio no aplica, ¿por qué? Porque el esfuerzo de la paciente fue mayor de 1 litro, y vamos nuevamente a considerar que sí se hicieron varios intentos y los intentos fueron comparables entre sí. Vamos a ver la curva. Aquí no les voy a dar respuesta yo, aquí me tienen que volver a hablar ustedes. Van a ver primero la curva, van a analizar la curva y ustedes ven la curva y ¿qué les parece que pueda estar pasando en este paciente? ¿Cuál es su primera impresión diagnóstica que después vamos a corroborar con los números? Dime, Magali. Ah, no, Magali no quiso hablar, pero sí va a escribir, me imagino que sí. Obstructivo. Obstructivo, muy bien. ¿Más respuestas? Lorena dice restrictivo, muy bien. Restrictivo, perdón. Ajá, Magali se cambió y dijo restrictivo, Lorena dice restrictivo, Boris me dice está por debajo de la curva de referencia, Michelle dice restrictivo. Ok, en conclusión, todos se fueron por restrictivo, ¿ok? Muy bien, vamos a hacer un análisis. Ok, el análisis número 1 definitivamente es restrictivo, estoy de acuerdo con ustedes. Ajá, Bella me dice mixta, muy bien. Fíjense, definitivamente estoy de acuerdo con todos ustedes que es restrictivo. ¿Por qué? Porque la curva está por debajo del área de referencia, muy bien. Además, mi característica principal para que sea restrictivo, ¿cuál tiene que ser? Que la base del triángulo sea menor. Y efectivamente mi base de referencia está entre 2 y 3 litros, lo veo aquí abajo. Y lo que el paciente hace llega casi a 2. Entonces, definitivamente este paciente no metió la cantidad de aire que debía. Eso es verdad y estoy de acuerdo con ustedes. Ahora quiero que vean algo adicional. ¿Qué les parece la pendiente de estas curvas, tanto de las pre como de la post? ¿Le parecen que está completamente plana y recta? ¿O les parece que sea chinchorra o hace una concavidad? Y si nosotros nos imaginamos una línea recta, aquí recta, nos damos cuenta que esta pendiente no está recta. Tiende a hacer una pequeña curva. No es tan marcada, pero está. Entonces, en este caso, tendríamos que preguntarnos, ¿es una patología mixta? Nos quedamos con la pregunta. Definitivamente normal no es, ¿ok? Eso no tenemos duda. Pero como estamos pensando, definitivamente tiene criterios para restrictiva, definitivo, indiscutible. Y me parece que esto no está recto como debería y me surge la duda de obstructiva, entonces vamos a pensar o nos vamos a interrogar, ¿será que este paciente tiene una patología mixta?
Vamos ahora a comprobar. Vámonos primero con lo que sine qua non todos dijeron, restrictiva. Nos vamos entonces a nuestra capacidad vital forzada. Aquí la tenemos ubicada y fíjese el valor que nos está dando. Nos está arrojando un 67%. Y definitivamente sí hay restricción, porque este valor tiene que ser de 80 para arriba para considerarse adecuado o normal. Entonces nuestro paciente sí tiene restricción y como tiene 67, eso lo ubica en el rango de moderado, porque el rango de moderado va entre 65, perdón, en el rango de leve, porque el rango de leve va entre 80 y 66, es decir que hay restricción. Muy bien, primera evaluación de la curva acertada. Vamos a ver ahora si tenemos algo para obstructivo y nos vamos a diferencia de BEF. Este primer patrón que vamos a ver de obstructivo me habla de asma. Vamos a ver si este obstructivo que yo vi es de asma o no. Calculamos la diferencia de los BEF y eso me da aquí, que en el BEF del post hizo 1.27, en el BEF del pre hizo 1.13, aquí lo tenemos. Yo voy a restar eso y eso me da una diferencia de 0.14 o de 140 ml. Es decir, aparentemente este paciente sí logra botar un poco más de aire con broncodilatación, pero no llega a cumplir criterios de asma. Me voy a guardar ese dato y lo voy a dejar para discutirlo al final. Respondió 140 ml. Asma no es definitivo, solo respondió 140 y lo discutimos más adelante. Muy bien. Seguimos con el próximo, vamos a... Sí, dime, Magali. ¿Sí? Y no tiene nada que ver que en el porcentaje de cambio me salga 12. Ajá, muy bien, hecho para atrás, muy bien. Magali se dio cuenta del porcentaje de cambio, muy bien Magali, y este paciente tiene 12% de cambio, ¿ok? Entonces tengo un criterio, digamos que bastante dudoso, o sea, el porcentaje de cambio me da, porque sí me da 200 ml, pero solo equivale a 140 ml, no llegó al 200. Lo voy a dejar anotado y me quedo con la duda, ¿es asmático o no es asmático? Muy bien, perfecto. Seguimos. Ok, si este paciente al final decidimos al 100% que es asmático, ya estamos en la presencia de una patología mixta. Sí, porque tenemos patrón restrictivo, sí, y porque tenemos un diagnóstico para asma, porque nos dio el porcentaje de cambio. Muy bien, seguimos. Vamos a calcular las diferencias entre los picos. Aquí tenemos el pico pre que hizo el paciente, o el esfuerzo pre que hizo el paciente, fue de 2 litros 560. Después de que le apliqué broncodilatador mejoró a 3 litros 10. Para el paciente fue más fácil hacer el proceso, el pico en el post, porque logró 3 litros 10. Muy bien, y sacamos la diferencia y fíjense, para yo tener este parámetro como positivo, yo debería esperar que el paciente haga 3 litros 0,7. ¿Cómo calculé esto? Saqué el 20% de 250, que es 0,51, si yo sumo esto me da 3 litros 0,7. Y cuando yo veo el paciente que hizo 3 litros 10, ¿tiene o no tiene el valor para asma? Sí lo cumple, porque la mejoría fue más del 20%. Si yo hago esto y lo que ya dijo Magali, que lo tenía en esta lámina, es que tengo el 12% de cambio, de los 3 criterios, tengo 2 criterios para asma. Entonces aquí vamos a discutir, ¿este paciente será asmático o no? Parece que sí. La pregunta, ¿es un paciente asmático de larga data que ha venido ahora remodelando su pulmón y por eso ya no me responde 200 ml y me responde menos? Puede ser. Este paciente a lo mejor no ha cumplido tratamiento fijo o no le mandaron tratamiento fijo porque siempre estuvo asintomático y ahora llega un momento en que el pulmón ya no responde igual. Y todo eso es parte de la consideración, ¿ok? Hasta el momento, ¿me están entendiendo? ¿Está esto claro, sí o no? Me sigo quedando con que es restrictivo y definitivamente sigo pensando que este paciente es asmático, pero no me respondió completo porque a lo mejor el paciente ya hizo remodelación pulmonar. Muy bien, estoy muy satisfecha con ustedes. Vamos a seguir, ahora vamos a analizar el valor de pico expiratorio, de volumen y de la capacidad vital forzada. Ahorita voy a buscar EPOC. Quiero ver si este paciente tiene EPOC.
Marco aquí mi resultado, me voy para el post y miren lo que está pasando. Oh, sorpresa. Tengo la relación en 63.2, definitivamente eso es menos de 70 o menos de 0.7 y este paciente cumple criterios para obstrucción tipo EPOC, sí lo cumple. Como ya sé que tiene el criterio, ahora quiero hablar de severidad. Como quiero hablar de severidad, marco aquí este número del BEF, me da 47, lo tengo aquí, ¿ok? El BEF1 en el PRE y eso me permite catalogar el paciente entonces como un patrón obstructivo severo, ¿ok? Entonces, este paciente que tenía esa curva que ya vimos al inicio, tiene criterios para restricción, me cumplió criterios para asma y me cumplió criterios para EPOC. Vamos a ver vía aérea pequeña, la marcamos aquí. Fíjense, lo primero que tenemos que ver aquí, porque somos curiosos y nos llama mucho la atención, es fíjense la gran alteración que existe en la vía aérea pequeña desde el inicio del estudio, es decir, antes de colocar el broncodilatador. Fíjense que este paciente, veamos, en el volumen 25, deberíamos haber esperado que hiciese 5 litros 320, el paciente solo alcanza 1,39. ¿Ok? Y si vemos en porcentaje, este paciente tiene solo 26% de lo que debería en el 25, solo 20% en el 50 y solo 19% en el 75. Es decir, que desde el inicio y ya comenzando el estudio, nosotros vemos que este paciente tiene una patología que afecta la vía aérea pequeña. Nosotros colocamos el medicamento y las variaciones, bueno, de 26% a 30, de 20 a 24, de 19 a 26. ¿Ok? Hubo un cambio, sí, pero digamos que no fue tan... hay cambio, pues digamos, a mí yo no los considero satisfactorios porque realmente no hubo una mejoría importante. Entonces, en la tabla verde dice sin cambios en la vía aérea pequeña y todos los valores de la vía aérea pequeña muy afectados o disminuidos. Quiero que busquen aquí un minutico abajo, buscamos ELA, que es la edad pulmonar. Fíjense que este caballero, no, creo que era una señora, ¿verdad? Tiene 45 años y miren, por los patrones volumétricos que este paciente ha hecho, fíjense cuál es la edad estimada que le da el software. Le da una edad estimada de 112 años. Es decir, que según estos patrones volumétricos que tiene el paciente debería tener 112 años. ¿Ok? Ok, ¿cómo concluimos este estudio? Bueno, imagínense usted, ¿tiene restricción? Definitivamente sí. Nos dio para asma sí y nos dio para EPOC sí. ¿Cómo haría yo el informe de este paciente? Este paciente, el informe iría así más o menos, como se concluye como patología respiratoria mixta, con patrón restrictivo, que si mal no recuerdo nos dio para moderado, ¿verdad? No, para D, patrón restrictivo moderado, le pondría yo. Además, patrón obstructivo con respuesta de 140 ml, pero con 12 de porcentaje de cambio y criterio positivo en el pico expiratorio flujo. Además, relación de BEF1 y capacidad vital forzada menor de 70. Nota adicional, paciente con cambios importantes en la vía aérea pequeña. Así, más o menos, iría el reporte de este estudio y cuando analizamos el paciente, definitivamente debe ser un paciente con disnea, debe ser un paciente probablemente, no sabemos, no creo que con tos, porque fíjense que en la curva no hubo interrupciones, pero digamos que disnea definitivamente debe haber. ¿Ok? Y aquí, ¿cómo vamos a tratar a este paciente? Obviamente este paciente hay que interrogarlo, hay que ver cuál es la historia previa del paciente para poder ver en qué contexto está el paciente. Este paciente es el típico ejemplo de lo que llamaríamos un síndrome de overlap, que es el solapamiento de patologías obstructivas y que en este caso tiene una patología restrictiva añadida. Este ejemplo es bien, me parece que es bien gráfico porque fíjense que involucra todos los criterios de patrones de la vía aérea. ¿Ok? Muy bien, creo que me quedan 2 ejemplos más. Muy bien, caso 4, les pregunto, ¿quieren tomarse un break de 10 minutos o quieren que continúe? Los escucho y en base a eso seguimos trabajando. Ok, nadie ha hablado, asumo que quieren seguir continuando, que quieren que continuemos. No nos falta mucho, honestamente.
Muy bien, caso 4, esta es una paciente femenina, tiene 29 años nada más, pesa 55 kilos, mide 1,67 y tiene un índice de masa corporal de 19. Muy bien, vamos a ver qué nos dice. Esta es su representación gráfica, ¿ok? Tiene su representación gráfica y su representación numérica. Y lo primero que vamos a ver es el tiempo en que hicieron los estudios, tanto pre como post. Y aquí hubo 22 minutos de diferencia. Este paciente le dieron un tiempo adecuado para broncodilatación. Nos sentimos contentos y seguimos. Vamos a ver criterios de aceptabilidad, vamos a analizar la curva, vamos a empezar con la curva de flujo-volumen. Lo primero que vemos es que, bueno, lo primero que nos llama la atención de entrada rapidita es que la curva que hace la paciente está por debajo del área de referencia. Pero como estamos viendo aceptabilidad, vamos a ver las características. Entonces comenzamos con las características y dice, ascenso rápido y continuo, definitivamente sí, ¿ok? ¿Qué nos llama la atención y qué quizás no nos gusta o no, digamos, no nos satisface por completo? En que el esfuerzo que hace la paciente en el PRO, en el PRE, que es la curva verde oscura, con la curva del POST hay una diferencia bien importante. ¿Okay? En la curva, los picos de esfuerzo fueron diferentes. Las pendientes al final parecen ser iguales porque están una sobre la otra, pero aquí el esfuerzo fue muy diferente. Definitivamente no hay interrupciones como TOS, no hay aquí curvas ni depresiones, ni vibratos, ni nada, es una línea recta, muy bien. No se corta de forma abrupta aquí, pero quiero comparar entonces el volumen-tiempo. Y sigo aquí el tiempo máximo expiratorio y esto si yo lo extrapolo acá es 3 segundos, es decir, me quedo por debajo de 4, que es lo que hemos nosotros más o menos modificado para adultos, definitivamente hizo menos de 6 segundos. Y en relación al plano, yo creo que sí está plano, ¿ok? Si ustedes me dicen que no, que creen que se aplanaría más si ella hace más esfuerzo, también se los considero, pero yo creo que le voy a dar un visto bueno. Entonces me vengo para acá y definitivamente ascenso rápido y sin vacilaciones sí, no hay interrupciones por la tos, yo consideré o la marqué como que no se cortó de forma abrupta. Si ustedes no están satisfechos, le pueden poner carita amarilla como que el valor no 100% de referencia. No vamos a evaluar las diferencias de volúmenes. Yo puse que al final sí me parecía que estaba plana. Ustedes si no están de acuerdo también podrían poner carita amarilla y definitivamente la duración del proceso o del tiempo expiratorio fue inferior a 6 segundos. ¿Ok? Eso es definitivo. Cuando hablamos otra vez aquí de reproducibilidad, creo que todos los cuadré para que fueran reproducibles. Estos fueron nuestros ejemplos. ¿Ok? El peor esfuerzo fue de 1,76. El mejor esfuerzo fue de 1,86. Si yo comparo los dos mejores, ¿ok? Tengo un valor que está por debajo de 150 ml es la diferencia. No me aplica porque esta paciente hizo volúmenes mayores de 1 litro en la capacidad vital forzada y definitivamente se hicieron más de 3 maniobras, no están representadas, sí se hicieron. Entonces yo le voy a dar un visto bueno. Ok, vemos la curva. ¿Los escucho o los leo? La interpretación inicial de ustedes para la curva, ¿qué les impresiona? ¿Es normal? ¿Es restrictiva? ¿Es obstructiva? ¿O es mixta? ¿Qué les parece la curva? A ver. Muy bien, dicen mixta, muy bien. ¿Qué más? Ok, fíjense. Vamos a ver, aquí me respondieron también. Ya va. Muy bien, restrictivo, obstructiva, muy bien. Entonces, fíjense, vamos a hacer el análisis. Empecemos con restrictivo, que es lo más rápido de ver. Definitivamente, el triángulo o el triángulo sí, el parámetro de referencia de la paciente es mucho más grande del que la paciente logró hacer, ¿ok? De eso no hay duda. Si yo extrapolo en volumen, ella debería haber logrado alcanzar
meter una cantidad de aire entre 3 y 4 litros, y aquí si yo extrapolo prácticamente llegó a 2 nada más, ¿ok? Entonces restricción ahí. Vamos a ver, ¿hay obstrucción? Sé que ustedes están pensando en obstrucción porque ven aquí un poquito de que está un poquito aquí achinchorrado, sí puede ser, ¿ok? Tiene un muy buen pico en el post, un pico relativo en el pre. Entonces creo que yo concluí como restrictiva, pero estoy de acuerdo con ustedes en quedarme también con la idea de mixta. Si contestamos mixta, no tengo ningún problema. Ahora vamos a confirmarlo. Ok, muy bien. Bien, porque analizaron esta pequeña pendiente acá. Eso es me parece positivo que lo hayan hecho. Así que vamos a ver ahora, vamos a empezar para descartar restricción. Nos vamos con capacidad vital forzada, indiscutible, todos tuvieron razón. El valor me da 50, de 80 para arriba es considerado normal y efectivamente sí hay restricción, ¿ok? Esta paciente que piensa que es una paciente joven, es una paciente delgadita, tiene una restricción y como está en 50, justamente está en el corte de severo, ¿ok? Aquí sería interesante ver cómo fueron sus esfuerzos, todos sus esfuerzos pre. ¿Por qué? Porque ya nosotros dijimos que la curva está como más pequeñita. Entonces a mí me surgiría la duda de ver si todos sus esfuerzos pre fueron iguales, pero no lo tenemos, así que nos vamos a quedar con este valor. Definitivamente decimos que sí hay restricción. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a comparar, vamos a empezar a buscar obstrucción. Vamos a empezar obstrucción de tipo asma en este caso, y vamos a ver las diferencias del del BEF1, perdón, y vamos a sacar el cálculo. Mi BEF1 en el post fue de 1,69, mi BEF1 en el pre fue de 1,57, y eso me da una diferencia de 0,12. O de 120 ml, no llega a 200 ml, ¿verdad? Y en este caso, como ya lo hemos ido haciendo, vamos a ver el porcentaje de cambio me dio 8. ¿Tengo criterios para asma? No tengo ese criterio para asma, simplemente me quedo con la acotación de que mejoró 120 ml y veo si con los patrones que vamos a ver más adelante puedo darle alguna justificación o alguna utilidad. Vamos a calcular ahora de los picos, pendiente con este valor, por favor. Pendiente porque fíjense lo que nos va a pasar ahorita. Ya nosotros vimos en las curvas que los esfuerzos de pico fueron bien marcados, fueron bien diferentes. Ahora vamos a ver si esto nos da un valor, ¿ok? Aquí la pregunta es, ¿esta paciente hizo el mismo esfuerzo, sí o no? No lo sé, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí el pico pre. La paciente logró hacer 3 litros 98, si yo calculo el 20% de eso, eso me da 0,79, es decir, que el pico que yo esperaría que la paciente haga es de 4,77, eso es lo que yo esperaría que haga o más para yo decir que tiene este criterio. Y yo me voy al post y esta paciente hizo 5 litros 430. Cumple criterio para asma según este criterio, sí. No tengo el completo de volumen, del volumen expiratorio del primer segundo, y no tengo el del porcentaje de cambio, pero este criterio sí me ha dado, y a mí me llamó la atención en la curva, porque los picos fueron muy marcados y fueron muy diferentes. Me quedo con este criterio y lo analizamos al final. Si nos surge la duda, es que esta paciente en el post hizo un mejor esfuerzo y por eso salió tan bien. Si yo quiero descartar eso, yo me voy aquí a la capacidad vital forzada y vemos que ella en el intento pre, ella logró meter 1 litro 860, que ese fue el 50% que catalogamos como restrictivo. Y en el esfuerzo post, ella hizo un poquito más de esfuerzo, se sintió más cómoda, ya sabía cómo hacer la técnica, logró meter 1 litro 950, pero si yo me voy a valores teóricos, sigue teniendo restricción, porque esta paciente tiene un 52% de capacidad. Es decir, que el cambio en el esfuerzo que ella hizo en el pre y en el post no es tan representativo. Es mucho más representativo la diferencia que hubo en los valores de pico. Por lo tanto, debo pensar o debo entender que esta paciente se sintió más cómoda o fue más fácil hacer el pico en el esfuerzo post, ¿ok? Muy bien. Aquí en marqué, tengo 8% de cambio, me quedo con un criterio que fue el del pico, ¿ok?
No tuve el del BEF, es verdad, solo modificó 120. Nos seguimos adelante. Vamos a ver si hay relación obstructiva de tipo EPOC. Vemos aquí nuestra relación de BEF1 y de capacidad y vemos que nos da ¿cuánto? 86.7 y definitivamente no tengo relación para plantear obstrucción de tipo EPOC. ¿Ok? Vamos a ver vía aérea pequeña. Definitivamente creo que en esta paciente hay que evaluarla, es importante porque no tengo el criterio principal del asma, pero me está dando el del pico, la curva es muy característica y definitivamente aquí es súper importante vía aérea pequeña. Y miren lo que pasa aquí. Esta paciente empezó con volúmenes bajos en su estudio pre de la vía aérea pequeña, yo le puse broncodilatador y solo mejoró, fíjense, el flujo en el 25 de 59 pasó a 82. Es decir, que hubo una diferencia, fíjense, de 3 litros 730, mejoró a 5 litros 200, ¿ok? Este patrón de 2 litros 120, pasó, de 2 litros 100, sí, 120, hizo 2 litros 228, y este del 75 de 600 ml, fíjense que hizo solo 600 ml. Miren lo que debería haber hecho casi 2 litros y solo alcanzó 600. De 600 pasó a 820, ¿ok? Entonces, sí hay cambios en la vía aérea pequeña, principalmente el 25 fue el que analicé, y los otros consideré que no habían cambios significativos, ¿ok? Si yo me voy a edad pulmonar, que ya le hemos venido discutiendo, fíjense, esta paciente tiene 129 años y miren, según sus parámetros ventilatorios del estudio, pareciera que tuviera 113 años de edad, ¿ok? Entonces nos vamos a la conclusión y aquí vamos a discutir. Fíjense, si hay restricción, indiscutible, ¿ok? Y criterios para asma, bueno, no, si eso es para que discutamos, ¿ok? ¿Qué podríamos ahí poner en el análisis? Tal cual, patrón ventilatorio mixto, ¿ok? O se concluye este estudio con un patrón ventilatorio mixto, donde hay una restricción, no recuerdo si la restricción nos dio severa, ¿verdad? Si con restricción severa, podríamos decir que la relación de BEF y capacidad vital forzada es de 83, es decir, es negativo para EPOC, y ahora describimos. Hay una respuesta al uso de broncodilatador de 120 ml, si mal no recuerdo, con 8% de cambio, pero relación mayor del 20% en el pico expiratorio flujo y cambios en la vía aérea pequeña, preferiblemente o principalmente en la vía del 25%. Así deberíamos describirlo. Si esta paciente, por ejemplo, tiene tos nocturna, tiene sibilancia, tiene cambios en el patrón de disnea, definitivamente esta paciente es una asmática. Es que esta paciente es asmática de larga data y simplemente ya tiene patrón de remodelación, también puede pasar. Ahora, ¿esto es un patrón mixto? Sí, porque hay restricción y aunque el criterio del asma no se cumple por completo, tenemos que definir, tenemos que describirlo. Generalmente en las conclusiones o en el reporte de este estudio puede pasar que te pongan asma, o sea, que te pongan compatible con asma, definitivo, o puede pasar que te pongan paciente con criterios, que pudiese tener criterios de remodelación y la persona que concluye quiere ser un poquito más cauta y no ponga asma, pero ponga descartar hiperactividad de vía bronquial o considerar hiperactividad de vía bronquial. Ambas conclusiones serían adecuadas. Acuérdense que la conclusión del estudio es una interpretación que hace el especialista o la persona que ve el estudio en base a los datos que están en la tabla y en la gráfica. Obviamente, cuando ella ya va a su médico tratante o la persona que lo va a ver, ese especialista va a tener que hacer un poquito de clínica, obviamente tanto historia clínica como examen del paciente, o a lo mejor va a necesitar estudios de imagen para poder tener un diagnóstico final. Hasta el momento, ¿estamos claros? Sí, doc. Muy bien. Creo que nos queda uno. Bueno, esta era la curva que yo la quise volver a poner para que vieran la diferencia aquí de los picos, pero ya eso lo hablamos. Creo que nos queda un casito más. Este es el quinto caso ya. Es una paciente también de 29 años con un índice de masa corporal de 24. Y este es el estudio de la paciente. Fíjense aquí tenemos
la representación de la curva y los valores numéricos. En este caso comenzamos, como hemos hecho todos los estudios, el tiempo del estudio empezó a las 8:20, la curva pre, o sea, los valores pre empezaron a las 8:20, pusieron broncodilatador y a las 8:35 exacto ya estaban haciendo la fase post y le dieron los 15 minutos exactos, ¿ok? Antes de pasar, veamos aquí la curva y veamos, acuérdense que aquí vemos la representación de flujo-volumen y aquí vemos la de volumen-tiempo, que es esta que está acá, ¿ok? Seguimos y vamos criterios de aceptabilidad. Definitivamente el ascenso fue vertical, fue limpio. Fíjense este pico, este es el pico más pico de todas las curvas que hemos visto, completamente finito la proyección. No hay obstáculos, ni bridas, ni artefactos en la pendiente de la fase expiratoria. Prácticamente plano el corte con el eje. Si vemos aquí, nunca se terminó de aplanar, ¿no? Fíjense que siempre mantenió como una constante, un poquito de ascenso, pero aquí lo llamativísimo es que fíjense que el estudio o la curva post llega a los 6 segundos y la pre se quedó un poquito más corta, pero superó los 4, ¿ok? Entonces, si yo tengo que decir características de esta curva, le voy a dar visto bueno al inicio rápido, le voy a dar visto bueno a que no haya artefacto, le voy a dar visto bueno a que no se interrumpe de forma abrupta, esto no aplica, le voy a dar una carita ahí intermedia, porque considero que nunca se terminó de aplanar, pero si ustedes están satisfechos le podemos dar carita verde sin ningún problema, y definitivamente este paciente logró el tiempo de expiración, ¿ok? Así que también tiene carita verde. En relación a aceptabilidad, honestamente todos los que les puse ahorita tienen aceptabilidad adecuada, y ahora vamos a la curva, ¿ok? Nuevamente los escucho. ¿Qué les parece esta curva? Creo que esta es la más característica de los patrones. ¿Qué creen ustedes que tiene esta paciente? Obstructivo, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué me dicen? ¿Alguna otra opinión? Muy bien, obstructivo. Hagamos el análisis. Patrón de referencia, nuestra curva de referencia al paciente. Si vemos la base, nuestro patrón de referencia más o menos es este y lo hace como entre 2 y 3. Fíjense que la curva verde oscura, que es la pre, pareciera tener exactamente la misma longitud que el área de referencia, y la curvita post, que es la CIAM, se pasa un poquito, así que definitivamente restrictivo no parece. Ahora, si teníamos la duda de que, bueno, pero es que quedó más pequeña que el área de referencia, sí quedó más pequeña el pico, pero la base es igual o mayor, así que restrictiva creo que lo vamos a descartar. Ahora vamos a ver los picos, el pico quedó por debajo del patrón de referencia definitivo, pero fíjense que es aquí súper característico. Si yo debería ser así, una línea recta que vaya aquí, ¿verdad? Y fíjense lo que pasa, se dobla o tiene su concavidad súper marcada, así que es obstructiva, y yo les diría algo adicional. Me llama la atención que parece que las curvas no están exactamente una sobre la otra, está una al ladito de la otra, y la de color cian, que es la post, quedó aparentemente por encima. No están separadas las pendientes, es verdad, porque no hay espacio, pero pareciera que quedó un poquito por encima, pero de todas, definitivamente esta curva es obstructiva. Ahora vamos a analizar. Realmente no pensamos en restricción, pero como somos metódicos lo buscamos, nos dio 96%, aquí está el valor teórico, es decir, que esta señora tenía que hacer 2 litros 580 como capacidad máxima inspiratoria. Ella logró en el pre 2 litros 470, pero eso le da un 96% súper respetable, así que definitivamente restricción no hay. Si vemos la diferencia de los BEF, vamos a ubicarnos aquí en la gráfica y vamos a hacer nuestra curvita. Fíjense que en el post hizo 1 litro 32, en el pre hizo 1 litro 17. Si yo resto eso me va a dar una dilatación de 15 o 150 ml. Y fíjense, aquí ya está marcadito, hay un porcentaje de cambio de 13% y me quedo pensando, ¿ok? No me dio 200 ml, pero me dio el porcentaje de cambio. Me quedo pensando y lo analizamos más adelante. Vamos a analizar los picos. Aquí tenemos los picos y sacamos nuestra tabla y decimos que el pico pre
hizo 3 litros 32, que es este valor que tengo aquí, le calculo el 20% a eso me da 0,66. Por ende, mi valor esperado para que este criterio me dé positivo debería ser 3 litros 98 igual o mayor a eso. Pero mi paciente, aquí está el pico que hizo en el post, hizo 3 litros 52, ¿ok? Por lo tanto, no cumple el criterio, pero ya nos quedamos con un criterio previo, que es que tenía el 13% y me quedó la duda porque solo hizo, ¿cuánto fue? Creo que 150, ¿verdad? 150 de modificación. Muy bien. Seguimos. Y ahora vamos a ver aquí la relación entre BEF1 y capacidad vital forzada. Lo buscamos en el post y miren el valor que tengo. Tengo 47.5 y la relación es de 0,70 inclusive o menos. Entonces, sí tengo criterio para EPOC. Y aquí voy a hacerles una aclaratoria antes de hablarle la gravedad de obstrucción. Si yo tengo un paciente con esta relación en 47 y otro paciente con esta relación en 60, los dos tienen EPOC y ya. Ah, pero es que tiene EPOC más grave el que tiene 47 que el que tiene 60. No, porque la severidad yo no la veo en este valor. La severidad yo la voy a ver en el valor del BEF. Con eso hay que tener mucho cuidado. A veces nos confundimos y sacamos severidad por el índice, o sea, por la relación entre la capacidad vital forzada, entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. Que tenga 47, que tenga 60, que tenga 52, todos dicen que tienen EPOC, ¿ok? La severidad lo vamos a ver es por el BEF. Entonces ya concluimos que definitivamente mi paciente tiene EPOC. Ahora vamos a ver el grado de severidad. Y nos vamos al BEF1 y el BEF1 nos dio 54, ¿ok? Eso nos da compatible con un moderado. Entonces, tengo un paciente que no tiene restricción, porque el valor nos dio 99%, pero tiene obstrucción porque nos está dando la relación en 47. La severidad, como el BEF está en 54, me está dando para moderado. Y me sigue quedando pendiente el hecho de que respondió 150 ml, ¿ok? Vamos a ver la vía aérea pequeña. Entonces la vía aérea pequeña, fíjense aquí, llamativo como en el ejercicio anterior, toda la vía aérea pequeña de inicio está afectada. ¿Por qué? Porque tengo parámetros de 21%, 20 y 27%. La vía aérea de este paciente desde el inicio, antes de yo colocar medicamento, está alterada y yo le puse medicamento y las variaciones no fueron muy grandes, de 21 a 25, 20 a 21, 27 a 28. ¿Qué podría decir yo con esto? Que le pusimos broncodilatador y esos bronquios pequeños no respiraron mejor, no tuvieron mayor afectación o mayor modificación con el broncodilatador. Solo me está dando reactiva la vía aérea grande, que es el BEF1 con 150 ml, en la vía aérea pequeña no pasó nada, ¿ok? Y vamos a ver la edad pulmonar, 55 años tiene, pero miren, edad pulmonar 106, ¿ok? Malísimo. Ahora, ¿qué decimos de conclusión de este paciente? Restricción no hay, asma no hay, y ustedes me podrían decir, no, yo creo que sí, se las puedo valer, y criterios para EPOC sí hay. ¿Por qué les digo que en asma es dudoso? ¿Por qué? No tengo el criterio principal, pero sí tengo EPOC. Generalmente estos pacientes, nosotros no nos peleamos en que si es asma o si no es asma, si es EPOC o no, nosotros muy sabiamente hacemos lo siguiente. ¿Cómo concluimos el estudio? Perturbación de la ventilación de tipo mixto. Perdón, no, mentira, mixto no. De perturbación de la ventilación de tipo obstructivo, sí. Ok, muy bien. Y describimos, ponemos modificación del BEF1 o respuesta parcial al broncodilatador en BEF1 con una mejoría de 150 ml. Si usted quiere acotar más, puede decir porcentaje de cambio solo de 8%. Y modificación del pico expiratorio flujo creo que no nos dio, ¿verdad? Menor del 20%. Ok. Decimos, relación de BEF1 y capacidad vital forzada menor de 70, con criterio obstructivo moderado. ¿Por qué? Porque el BEF1 estaba en 54, si mal no recuerdo. ¿Ok? Desde el punto de vista clínico, ¿qué me dice este paciente? Este paciente tiene un EPOC
y él responde 150 ml cuando yo le pongo broncodilatador. Hay pacientes que usted le pone broncodilatador y la broncodilatación es 0. Hay pacientes que usted le pone broncodilatador y ese paciente broncodilata 260. Por eso dentro de los patrones genotípicos del EPOC están los pacientes que se llaman respondedores, los pacientes que se llaman bronquíticos y los no respondedores. Es decir, un paciente con EPOC clínicamente se comporta de diferentes formas y eso es lo que vimos en este gráfico. Por eso este paciente tiene respuesta. Me quedo con la duda, pero entonces le pongo asma, no te quedes con la duda, o sea, no te preocupes por eso. Lo que tienes que hacer es describir lo que ves, porque el paciente sí responde 150. A lo mejor este paciente o estos 150 ml para este paciente es la diferencia entre mejorar su prueba de caminata de 6 minutos, es la diferencia de ya no toser o es la diferencia en que él tenga una mejor percepción de su patrón de disnea. Muy bien, creo que será el último. Ya no tengo más casos explicados, solo quiero que veamos esto. Estos sí los tienen que discutir ustedes más. Vamos a ver aquí tiempo de broncodilatación. Estos no los tengo representados. Bueno, de 25 a 41, o sea, de 25 tiene 16 minutos, si mal no recuerdo, si no estoy calculando mal. Tiene un tiempo de broncodilatación que pareciera cercano al tiempo adecuado. Ahora quiero que vean primero la curva, por favor. Vean aquí la curva. Si ustedes ven la curva, es claramente por debajo del patrón de referencia, claramente, no tengo duda, ¿ok? Es un patrón restrictivo sin duda alguna. Y me queda la pregunta, o les hago la pregunta a ustedes, y los leo en el chat. ¿Les parece que también puede ser obstructivo por la característica de la curva? ¿Les parece o no? Puede ser obstructivo, ¿ok? Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque fíjense que primero el pico expiratorio que hizo es poquitico, fíjense que la curva es chiquitica y es planita ya. Y si ustedes tienen la duda todavía, se vienen para la de volumen tiempo y fíjense que no alcanzó el volumen adecuado y es prácticamente planita, ¿ok? Entonces definitivamente me quedo aquí con la apreciación de que hay restricción segurísima y sí me parece que hay obstrucción, por lo tanto va a ser un patrón mixto, ¿ok? Nos vamos para acá primero con capacidad vital forzada. Fíjense la capacidad vital forzada de esta paciente, 35, ¿ok? Entonces está justamente en el punto de corte para plantearlo como severo, o si quieres, sí severo, porque es muy severo es por debajo de 35, entonces sí hay restricción, no tengo duda. Vámonos a ver la respuesta del BEF1. Fíjense, en el post hizo 370 ml nada más. Y en el pre ella hizo 0,440. Es decir, que aparentemente hizo mejor esfuerzo en el pre que en el post. Fíjense que esta paciente de 2 litros 940 que debería haber metido de aire, solo logró meter 1 litro 30. ¿Okay? O sea que la cantidad de aire que la paciente pudo meter es ínfima. Cuando vemos aquí los BEF1, definitivamente no tenemos ningún valor. De hecho, pareciera que botó menos aire en el post. Esto muy probablemente tiene que ver con que la paciente estaba cansada o estaba fatigada. Si yo veo aquí la relación del pico, fíjese, debe ser bajita. Debería haber hecho 5 litros 650. Solo alcanzó a hacer 720. Fíjense que da un 13% del valor teórico que debería tener. En el post hace 580, hace menos. Definitivamente la paciente está fatigada, probablemente hicieron algunas maniobras para poder lograr una curva más o menos adecuada o simplemente su capacidad respiratoria es muy poquita y eso lo estamos viendo. Y si yo me voy a la relación de BEF y de capacidad vital, fíjense lo que me da 41. Definitivamente también me da criterio para EPOC, tengo restrictivo seguro, tengo EPOC seguro. Vamos a catalogar el grado de severidad del EPOC. Y fíjense que me da el valor en 18. Esta paciente tiene un patrón obstructivo muy severo. Si yo tengo que ir concluyendo hasta ahorita, digo que tiene una perturbación de la ventilación mixta de tipo restrictivo severo y obstructivo muy severo, sin respuesta al uso de broncodilatador, porque aparentemente no hubo ningún tipo de respuesta.
Si soy curiosa y veo la vía aérea pequeña, mire lo que esta señora tenía de vía aérea pequeña, solo 8% de lo que debería, 13% de lo que debería. Y fíjense que es una mujer joven, tiene 60 años, ¿ok? Cuando le pusimos el broncodilatador, obviamente no pasó mayor cosa. Y fíjense la edad pulmonar, de los 60 años que debería tener, por los parámetros que tiene, la 162, ¿ok? Compromiso bien importante. Ok, esta curva es, fíjense, prácticamente sí me dan los patrones de referencia, una curva pre que está por debajo del patrón de referencia, una curva post que sí me llama la atención o me deja la pregunta, ¿será que hubo respuesta no al broncodilatador? No lo sé. ¿Por qué lo pienso? Porque hubo desplazamiento de las pendientes, definitivamente no hizo pico, no tenemos el piquito aquí característico. Si yo analizo bien la curva pre, tengo una pequeña muesca, una montaña aquí, tengo dudas en relación a la calidad de la curva, ¿ok? Si yo me voy a números, vemos que la capacidad vital está en 88, no hay restricción. Si yo me voy al BEF1, veo que en el BEF post hizo 3 litros 20, en el pre hizo 2 litros 65, el volumen de diferencia está por encima de 200 ml, el porcentaje de cambio está por encima de 12, ya déjenme sacar el calculadora para sacar el volumen exacto. Menos 2. Le dio 370 aquí de respuesta del BEF1, ¿ok? 370 ml. Si yo veo la diferencia de los picos, el pico pre me hizo 4 litros 53, que es este pico que está acá. En el pico post me hizo 5 litros 470, ¿ok? Pienso que sí nos va a dar el valor. Ahora, aquí le quiero hacer una acotación. Honestamente, estos picos no son buenos picos, porque los picos deberían ser eso, picos puntiagudos, ¿ok? Aquí el paciente lo que hizo fue, tomó aire profundo y desinfló. Eso fue lo que hizo el paciente. Eso fue. El paciente ha debido hacer el esfuerzo completo para hacer el pico, así que yo tengo tengo mis reservas en relación a la característica de este pico, pero vamos a hacer el valor de forma adecuada. Vamos a sacar aquí los porcentajes. Ok, el pico esperado me debería dar, mi valor estimado me debería dar 5.43 y en el caso de esta paciente me hizo 5.47, o sea que sí logró el valor también de pico, entonces definitivamente tenemos el valor de volumen porque me dio 360 ml, tenemos el valor de porcentaje de cambio porque nos dio 14% y debería ser 12, y definitivamente alcanzamos el de pico porque el patrón de referencia máximo debería ser 5 litros 43 y hizo 5 litros 47. Quizás no nos gustó el pico, pero los valores nos están dando, ¿ok? Si vemos la relación de BEF1 y capacidad vital forzada, 80.3, no tenemos diagnóstico de POC porque debería de ser 70 para abajo. Si vemos vía aérea pequeña y comparamos los valores previos, fíjense, hizo 60% en el valor en el flujo de 25, posterior a broncodilatador mejoró a 76, de 82 mejoró a 96 y de 70 mejoró a 81, o sea que aparentemente sí hubo cambios en la vía aérea pequeña. Y si nos vamos aquí al patrón de edad pulmonar, de 55 que tiene, el software le calculó 69 más o menos de edad pulmonar, ¿ok? Quizás no tenemos la curva más bonita, pero tenemos los parámetros. Si el paciente además tiene clínica, definitivamente este paciente lo podemos concluir como un paciente asmático, ¿ok? Quiero, antes de pasar, fíjense la diferencia en volumen-tiempo, fíjense cómo las curvas están separadas, ¿ves que están desplazadas? Están separadas, que es lo mismo que vemos en esta curva. Misma curva, base adecuada, se achinchorra aquí un poquito, bueno, un poquito no, es bien notorio, y si yo quiero ver directamente si este paciente tiene un EPOC o no, para verlo directo, nos vamos aquí a capacidad vital forzada y nos dio 74. Fíjense que nos parece que se achinchorra, definitivamente sí pasa, pero el patrón de diferencia no me da para el diagnóstico de EPOC, ¿ok? Porque está en 74, debería darme de 70 para abajo. Entonces, a veces, no, ¿qué quiero decirles con esto? Que no nos podemos dejar
influenciar solo por la característica de la curva, siempre tenemos que verificar con los números, ¿ok? Fíjense esta curva, desastrosa. Este estudio obviamente es imposible concluirle, se las puse con toda la intención. Fíjense que aquí sí representé más curvas. Todos los intentos, el color fucsia, azul y el verde, son colores pre, son intentos pre, y el color cian es un intento post. Fíjense que las curvas, las 4 curvas entre sí son completamente diferentes, ¿ok? Aquí no hay criterios de aceptabilidad. Fíjense cómo las pendientes todas tienen muescas, o tienen depresiones, tienen todas irregularidades, donde no hay pico. Sí pareciera haber un ascenso, pero fíjense, ninguno tiene un pico adecuado o que sean picos comparables. Así que desde el punto de vista de aceptabilidad no tenemos, reproducibilidad indiscutiblemente no tenemos, y si usted no tiene esa buena curva, estos valores que están acá no van a ser adecuados. Fíjense que yo por motivos de tiempo, yo nada más representé en la tabla valores pre y post, o sea, fue lo que elegí para imprimir. Pero si yo pusiera aquí todos los valores de pre, yo le aseguro que todas estas maniobras de pre fueron absolutamente diferentes, porque aquí la estamos viendo. ¿Este estudio así lo podemos concluir? No. ¿Qué le quiero explicar con eso? Si ustedes ven una curva así y ustedes ven que la conclusión dice asma, por favor, ese estudio está mal concluido, ¿ok? No importa quién lo haya concluido, usted puede explicarle a su paciente, mire, yo creo, o yo no confío, o no estoy de acuerdo con este diagnóstico. ¿Por qué? Porque la característica de la curva no es la adecuada, ninguna de las curvas se parecen, y si ninguna de las curvas son iguales y si no tienen aceptabilidad y no tienen reproducibilidad, lamentablemente la conclusión que hagamos de esta no es adecuada. Esta curva, fíjense, claramente un patrón mixto, ¿ok? Creo que ya en eso lo sabemos identificar. La base es más corta. Fíjense aquí el pico que hace, y fíjense la gran depresión que hace de la pendiente. Si nosotros extrapoláramos la pendiente sería en una línea recta aquí, espero que estén viendo mi cursor, y fíjense cómo está esta depresión. Fíjense que prácticamente el contacto con la abscisa de volumen es prácticamente plano, ¿ok? Y si yo quiero confirmar eso, fíjense, tiene una capacidad en 51, es decir, está restrictivo. Si vemos la relación de restrictivo, nos da justamente el tope para moderado. Si vemos la relación o la diferencia de BEF1, vemos que el paciente hizo en el post, hizo 980 ml, y en el pre hizo 80, es decir que este paciente mejoró 180 ml, porque esa es la diferencia. Hizo un porcentaje de cambio 23, no me dio 200 como valor de referencia, pero sí me dio porcentaje de cambio. Si yo veo el pico, los picos son, el pico pre hizo 3.29, el pico post hizo 4.14. Vamos a calcular el valor. Entonces, fíjense, el patrón mío de referencia para que el pico me dé como valor positivo para considerarlo como asma es 3 litros 94. El paciente logró hacer 4 litros 14. Entonces tengo criterio para asma de 23%, tengo criterio para asma de pico, no lo tuve con volumen. Dejo guardado eso para discutirlo más adelante, y ahora voy a analizar BEF y capacidad vital forzada, y me da 37, es decir que este paciente tiene EPOC. ¿Ok? Sí, tiene EPOC, muy bien. Vamos a ver el grado de severidad, no lo vemos por 37, lo vamos a ver aquí en el BEF y tiene 26. ¿Ok? Es decir que este paciente definitivamente tiene una obstrucción, y por ese grado de obstrucción nos debe dar para muy severo. Entonces, ¿es un patrón mixto? Sí. Lo concluimos como un patrón mixto con un restrictivo que nos dio para moderado, un obstructivo que nos da para muy severo. Podemos acotar que tiene respuesta al broncodilatador en BEF1 de 180 ml, porque fue lo que observamos. Podríamos acotar que tiene mejoría del pico expiratorio flujo por encima del 20%. Como fuimos curiosos, vimos la vía aérea pequeña, y fíjense, este paciente tiene una vía aérea pequeña desde un inicio muy afectada, con valores que están muy disminuidos. Por lo tanto, pudiésemos acotar que este paciente tiene una patología importante de la vía aérea pequeña. La edad pulmonar en este caso, fíjense que el paciente tiene 70 añitos y el estimado fue de 148 años.
¿Ok? Muy bien, hemos terminado por el día de hoy y hemos terminado por esta semana. Espero que haya quedado claro, espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda ahorita pueden compartirla, pueden comentarla, podemos echar para atrás un poquito la presentación en caso de que quieran repasar algo. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, me parece que ha sido un excelente grupo, gracias por habernos acompañado durante toda esta jornada, durante todos estos módulos. Muchísimas gracias al doctor Ipiales por la invitación y gracias a Johnny por toda la coordinación. Si tienen algo que preguntar, obviamente estoy aquí para atender a sus preguntas. Me disculpo porque hoy tuve un pequeño error en el encabezado de las láminas. Acuérdense que la lámina que hablaba de reproducibilidad la titulé mal. Se los acoté en cada uno, pero nuevamente hago la explicación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por sus comentarios. Muy buenos días. Bueno, me estoy incorporando desde hace unos cuantos minutos y disfrutando de la excelente presentación de la doctora. Estamos receptando las preguntas si hubiera para poder ir cerrando esta jornada. Agradecerles a todos la participación. En términos generales, pues con esta actividad estamos cerrando el módulo y este curso que pues lo hemos diseñado precisamente considerando algunas de los requerimientos que hemos receptado de las personas que siempre están participando en nuestras actividades académicas. Y pues estos temas son como unos de los importantes herramientas para el trabajo clínico que hacemos diariamente en nuestros hospitales, en nuestros establecimientos. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces permítanme cerrar el taller y también el curso. Estimada doctora Sharon, muchas gracias por participar, por colaborar con esta actividad que para nosotros era muy importante. Queremos comprometerla para otras actividades que ya están prácticamente en línea como para comenzarlos. Tenemos el próximo curso que está dirigido para odontólogos, medicina interna para odontólogos, donde pues nosotros queremos tener la participación, el honor de contar en el staff con la doctora también. A continuación, en 2 o 3 semanas vamos a iniciar con el curso que se denomina Razonamiento Clínico y Medicina Basada en Evidencia. Este curso está diseñado con también unos muy excelentes profesores. Está el doctor Enrique Terán. Estamos ya concertando para que nos ayude con la experiencia que él tiene en investigación y el tema de la medicina basada en evidencia. Está el doctor Germán Cisneros para trabajar todo el tema del análisis y del razonamiento clínico. Y asimismo, tenemos nosotros la participación de un grupo de docentes de enfermería, porque también nos vamos a dirigir a personal de enfermería con estas actividades. Y así pues tenemos algunos temas que pues les compartimos a ustedes para que nos sigan en las redes sociales, en nuestra página web siempre estamos promocionando los temas. Los cursos posteriormente salen como una vez que ya salen de línea, pues están en modalidad gratuita y pues con eso aportamos a la comunidad para que pues los diferentes profesionales puedan beneficiarse de estas herramientas tan importantes. Con estas palabras pues damos por cerrado, por concluido nuestro módulo. Queda solamente la evaluación. A partir del día lunes estará el formulario, el cuestionario de evaluación que pues aproximadamente serán 20 preguntas. Más o menos entre 6 y 7 preguntas lo va a formular cada uno de los docentes. Quedarán exentos de la evaluación las personas que han participado en los talleres. De todas maneras, hacer la evaluación siempre significará
un aporte para comparar el inicio antes y el después. Con esto, pues, luego de esta evaluación, que va a estar en línea, el cuestionario durante una semana, a continuación ya, pues, vamos a enviar las certificaciones que están en formato digital y les enviaremos a los correos respectivos de todas las personas que han participado en el curso. Las personas que quieran seguir beneficiándose de algún curso gratuito, por favor, comunicarse por interno, o si es que quieren preinscribirse en los próximos eventos, también para hacerles un descuento especial a ustedes, prácticamente se han convertido en los clientes. Y pues con esto agradecerle al ingeniero Johnny Solís, que ha estado colaborándonos, apoyando excelentemente también con MM Group. Nuevamente reiterar el agradecimiento y comprometerle a la doctora Sharon en las próximas actividades académicas. Y con esto, pues, no sé si es que antes de cerrar, algunas palabras finales, doctora. Johnny, también no sé si es que quieren aportar algo más para cerrar. Bueno, yo agradecida por la invitación, realmente un placer haber trabajado con ustedes. Me parece que fueron un grupo muy colaborador. Creo que prácticamente se conectaron los mismos todos los días. Bien, es agradable que cuando uno eventualmente está exponiendo, los muchachos participen, porque si no sería como un monólogo, ¿no? Nada, muchísimas gracias, de veras que sí, y creo que la parte digamos que podemos saber mucho, pero creo que podemos saber mucho como no, lo importante es saber transmitir la información. Creo que fuimos un buen grupo, realmente el doctor Cisneros es excelente, el doctor Santillán también, y bueno, creo que a mí me tocó cerrar y me siento tranquila, estaba preocupada, pero honestamente me siento tranquila de la participación. A todos los que participaron, de veras que muchísimas gracias. Bien, me siento muy bien, muy satisfecha. Muchas gracias, y precisamente es esa característica que tiene usted, doctora, la capacidad de transmitir los mensajes que ha hecho que el grupo pues se haya beneficiado de su conocimiento, de su experiencia. Con esto, pues no sé si Johnny quiere decir alguna cosa, si no lo vamos cerrando. Nada, igual solamente agradecer a todos por la participación y la colaboración en las clases. Creo que se las ha desarrollado de una manera bastante fluida. Y aquí a informarles que ya van a estar listas las clases, toda la información subida en la página para que puedan seguir estudiando. Nada más, muchas gracias a todos. Perfecto. Bueno, entonces, a nombre de MM Group, una empresa especializada en asesoría en atención y gestión de salud, yo quiero agradecerles la participación, decirles que pues para nosotros será un honor poder contar con ustedes en próximos eventos. Vienen algunos diplomados, incluso hay un diplomado de medicina interna por ahí en varias especialidades, y pues nos gustaría saber también sus opiniones, que nos comenten sobre algunos temas. Vamos a generar una pregunta en la evaluación sobre recomendaciones para poder nosotros generar actividades que se adapten a sus necesidades. Con esto, pues nosotros damos por cerrado, clausurado esta actividad. Agradecemos a los docentes, a todo el equipo que detrás de todo esto estamos. Somos alrededor de 10 personas que estamos detrás de todo esto, y pues para nosotros ha sido muy satisfactorio ir terminando esta actividad. Muchas gracias, y pues que tengan un resto de fin de semana excelente. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.